En la gran batalla por el dominio de las montañas de Desert Lizard se alzaban dos rivales, las tribus de los gigantes de escarcha y los Frost Dragon. Estos últimos, en especial, eran seres solitarios por naturaleza, ya que muy pocas veces habitaban la misma zona dos ejemplares de esta raza. Una debilidad que los gigantes de escarcha aprovecharon para someter a los dispersos dragones. Pero un Frost Dragon se dio cuenta del error que cometía su especie. Orgulloso de pertenecer a la raza dragón y negándose a aceptar que su especie sea sometida para ser usados como sabuesos, que bueno, hasta el momento no entiendo por qué los gigantes de escarcha utilizaban a los dragones como sabuesos, formó un plan para gobernar junto a su descendencia toda la montaña como su mismo emperador. El Frost Dragon más poderoso, el rey más codicioso y que a su vez tenía todo para gobernar. El señor dragón blanco, Orlar Sindark Hanidjival. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción: Orlar Sinark Hanjival, o para abreviar Orlar Sinark, también conocido como el Bright Dragon Lord o el Señor Dragón Blanco, era un Lord Dragón perteneciente a la raza, o mejor dicho, subespecie de los Frost Dragon, dragones elementales del frío. Habitó la cordillera de Azarlisa dentro del castillo real de los enanos de la ciudad abandonada de Fego Berkana. Él era un Frost Dragon extraño dentro de su especie, ya que a diferencia del resto, él decidió formar una tribu con integrantes de su misma sangre, o sea, su misma descendencia. Algo extraño, ya que al igual que el resto de dragones, los Frost Dragon son seres solitarios por naturaleza. Son antisociales. Esta tribu se fue expandiendo a lo largo de los siglos, con la descendencia del Bright Dragon Lord, llegando a poseer un número de 16 Frost Dragon jóvenes y 4 Frost Dragon adultos, siendo estos Orlar Sindark y sus 3 esposas. A su vez, Orlar Sindark actuaba como el líder de su tribu, y sus concubinas o esposas actuaban como sus guías, consejeras, segundas al mando. Toda esta familia y toda esta tribu se formó gracias al objetivo de Orlar Sindark de oponerse a sus enemigos naturales, los gigantes de escarcha, para así apoderarse del dominio de toda la cordillera para sí mismo, actuando como su emperador. Lastimosamente, como sabrán queridos espectadores, jamás logró concretar su objetivo. A pesar de poseer un número considerable de hijos y a tener a toda la especie de los Quagoas bajo su poder, ya que fue asesinado por un hechizo de muerte instantánea de 9º nivel conocido como agarrar el corazón o grab heart en inglés, por parte de nuestro querido protagonista Ainzo Gon, al negarse a someterse ante el no muerto. Orlar Sindark habrá sido orgulloso al considerar a su raza como una raza destinada a gobernar. Pese a ello, era de cierta forma inteligente y cauteloso, sabiendo que existían seres capaces de matarlo, como a su especie, ya sea por esto mismo que decidió tener una tribu de sus hijos y así poder gobernar toda la montaña de Azarlisa como su emperador, cuya cosa era su sueño. Lastimosamente, toda esta planeación e inteligencia se vio opacado por el gran defecto que tenía su personalidad, la cual consistía en su avaricia. Algo que lo hizo priorizar la riqueza de los objetos portados por el Overlord en sus momentos finales, dejando de lado su precaución, como por ejemplo, ¿por qué hay un Lich en mi castillo? ¿Por qué mi hijo se sometió ante un Lich? ¿Por qué los enanos utilizaron un Lich? En lugar de pensar todas las precauciones o medidas ante el extraño evento, simplemente decidió decirle a Ain, che, dame tus objetos de valor. Una opción un poco tonta, y bueno, ya sabrán cómo terminó eso. Algo muy triste, teniendo en cuenta que Orlar Sindark tenía todo
tenía absolutamente todo para gobernar y cumplir su sueño. Y creo que es de los pocos personajes los cuales técnicamente sí podía haber cumplido lo que se había propuesto. Pero bueno, tuvieron que nerfearlo por el bien de la trama. Por eso, chicos, no sean codiciosos. Y si en algún momento les aparece un Elder Lich, es mejor que tengan precauciones. Historia. Olar Sinark nació en la cordillera de Sarlisa presumiblemente hace 400 años antes de la cronología actual. Este dato... Bueno, voy a pasar a explicar este dato sobre su edad, ya que su edad nunca se menciona en la novela ligera. Después de la llegada de los 8 reyes codiciosos hace 500 años, los dragones ya no podían volverse Dragon Lords verdaderos, la cual es una definición a los Dragon Lords capaces de utilizar magia salvaje. Y como sabemos, Olar Sinark puede usar magia, pero no puede usar magia salvaje, por lo que tuvo que nacer después de toda la masacre que tuvieron los 8 reyes codiciosos hacia la raza dragón. Por ello, puedo decir de que Olar Sinark nació hace 400 años antes de la cronología actual, aunque bueno, este al ser un dato a base de su posición, puede ser considerado en cuenta o no como un dato verdadero. No, es que ni para considerar, es una cosa que me acabo de inventar con ciertos fundamentos lógicos. Aquí sustentando todo lo que se dice, señores. Al igual que el resto de su especie, mantenía una lucha con los gigantes de escarcha por el territorio. En un momento indeterminado de su vida desarrolló la capacidad de lanzar hechizos de nivel y ganó el título de Bright Dragon Lord. Aunque no está del todo claro si este título de Bright Dragon Lord se lo pusieron toda su raza en conjunto o solamente fue su tribu quien le dio este título. Aunque bueno, tampoco está claro exactamente cómo un dragón obtiene el título de Dragon Lord. Pero digamos que su especie le dio este título. Algo que por cierto le enorgullecía bastante. Pese a ser alguien arrogante y considerar a su raza como por encima de todas, sabía que los Frost Dragon tenían un gran defecto, y era la soledad en lo que su especie prefería vivir, algo que los limitaba bastante. Por ello, decidió formar una tribu de su descendencia, y así poder derrotar a los enemigos de su especie, reclamando las montañas de Azarlisa bajo el poder de su tribu, actuando así como su emperador. Para iniciar todo este frío plan totalmente planificado, el Bright Dragon Lord se apoderó del castillo real de los enanos en Feobarcana, destruyendo a sus defensores golems que los enanos habían dejado para defender su castillo. Después de haber destruido a los golems y reclamar el territorio para su tribu, se relacionó con Kilistram Denchucha, con quien Olar Sinark tuvo a su primer hijo, Hejinmal. En algún momento de este periodo, Muniznach Ichlumin, una Frost Dragon muy poderosa, encontró el territorio de Olar Sinark y decidió reclamarlo como suyo. Por lo visto, le gustó el castillo. Para ello, se enfrentó contra el Bright Dragon Lord en la ciudad de los enanos de Feotewis. La batalla fue pareja y terminó con la destrucción de toda la ciudad. Al final, el Bright Dragon Lord se alzó victorioso y convenció a Muninia de colaborar con él como una de sus concubinas, algo que aceptó a regañadientes. En este punto ocurriría el tercer emparejamiento con la joven Frost Dragon Miniatalon Fubines. Aunque bueno, no está claro si fue después de haber derrotado a Muninia de Sluchim o fue también durante la sumisión de los cráneos unidos de los Quagoa. Que hablando de los cráneos unidos de los Quagoas, cuando estos llegaron a la ciudad abandonada de Feobarcana, se sabe que encontraron a la tribu del Bright Dragon Lord. Este último decidió permitirles coexistir pacíficamente a cambio de tributos de oros y gemas, lo cual los Quagoas aceptaron, aunque en realidad el Bright Dragon Lord había aceptado toda esta relación pacífica como una excusa para tener sirvientes, cosa que al final acabaría lamentando de cierta forma. En este punto ocurrirían los eventos presentados en el volumen 11 de la novela ligera y de los capítulos intermedios de la cuarta temporada del anime. Olar Sinark permaneció en su castillo junto a su familia y cumplió la petición de protección de los Quagoas a cambio de varios sacos de oro, enviando a su hijo mayor Hejinmal como parte de su acuerdo. Se sorprendió al ver cómo su hijo regresó con un no muerto que les exigía someterse. Enojado, el Bright Dragon Lord rechazó la oferta,
aunque su ira se vio apagada cuando notó el valor de los objetos que portaba el Overlord, ordenándole que los entregara. Esto molestó a nuestro protagonista, matándolo en el acto. Se sabe que su cadáver fue llevado por Yuri Alpha al quinto nivel de la gran tumba de Nazarick para congelarlo y preservar el cuerpo para su próximo uso. Actualmente, o mejor dicho, hasta el volumen 16 de la novela ligera de Overlord, se desconoce qué pasó exactamente con el cuerpo del Bright Dragon Lord en este punto, ya que no se sabe si Nazarick utilizó la piel, el cuero, no, las escamas, la carne, para crear armaduras, armas, objetos, o convirtieron al Bright Dragon Lord en un no muerto. Se desconoce y solamente queda a la especulación. Habilidades y poderes. El Bright Dragon Lord era un Frost Dragon de renombre, ya que poseía grandes capacidades ofensivas como defensivas, y según su ficha de personaje, poseía 46 niveles, algo que en el Nuevo Mundo lo volvería una existencia capaz de destruir ciudades como si nada. Hablando de estos 46 niveles, son en su mayoría niveles raciales, o mejor dicho, todos sus niveles son niveles raciales. A continuación procederé a nombrar sus niveles, 10 niveles de dragoncito, que antes de continuar con los niveles del Bright Dragon Lord, quiero mencionar un dato curioso respecto a los dragones. Y es que los niveles raciales de los dragones están relacionados con su edad. O sea, mientras más viejos sean los dragones, más fuertes se vuelven. Por ejemplo, el Bright Dragon Lord posee 10 niveles de dragoncito, o sea, bebé dragón. Posee 10 niveles de joven, o sea que el Bright Dragon Lord ya pasó la edad de dragón joven, 10 niveles de adulto, o mejor dicho, dragón adulto, 10 niveles de viejo o dragón viejo, o sea, el Bright Dragon Lord ya es un viejito. Posee 5 niveles de anciano o dragón anciano y un único nivel de antiguo o dragón antiguo. Y más o menos los dragones antiguos son como el límite para que los dragones asciendan a la clase de Lord Dragón. Un dato curioso les dejo eso. Todas estas clases raciales le permitieron al Bright Dragon Lord poseer un enorme poder, ya sea físico, capaz de hacer grandes daños a su palacio con un simple golpe, la capacidad de lanzar 3 hechizos de tercer nivel que, ojo, vieron que no posee ninguna profesión de hechicero o mago, pero aún así puede lanzar hechizos de nivel. Esto seguramente se deba a su clase de dragón antiguo, o alguna de las clases de dragón joven o dragón anciano. Hablando sobre sus hechizos, se desconoce si también es capaz de utilizar hechizos de primer o segundo nivel. Actualmente solo se sabe que es capaz de usar 3 hechizos de tercer nivel, siendo uno de estos un hechizo capaz de resistir el fuego, la debilidad principal de la raza de los Frost Dragon, que a su vez, por obvias razones, posee el Bright Dragon Lord posee las otras ventajas de la misma especie. Si quieren saber más sobre la raza de los Frost Dragon o dragones de escarcha, les recomiendo revisar el video del bestiario de los Frost Dragon que hicimos en el canal. Ya para terminar, se sabe que el Bright Dragon Lord poseía a toda una armada de 16 Frost Dragon jóvenes y a sus concubinas, aunque no está claro si también podría o tenía la capacidad de ordenarle a sus concubinas actuar o no. Y también en cierta medida el Bright Dragon Lord podía influenciar a la raza de los Quagoas, ya que bueno, si el Bright Dragon Lord quería algo, los Quagoas tenían que cumplir, así que es como un Kerry Anduino. Curiosidades. Aparte del sueño de gobernar toda Serlisa, el Bright Dragon Lord poseía otro sueño, el cual consistía de poder abrir la bóveda real del Castillo de los Enanos, lugar donde residía toda la riqueza de la antigua realeza de los enanos. Para la lástima del Frost Dragon, la bóveda estaba absurdamente protegida por una puerta blindada, la cual Orlar Sinark no podía abrir. Exactamente no sé cómo demonios una puerta blindada puede aguantar los ataques de un Frost Dragon de nivel 46 durante muchos siglos, pero de alguna forma lo soportó. Es una puerta blindada con adamantium quizás.
Un dato curioso sobre la incapacidad de Ollarsyn Dark de abrir la puerta es que al final se acabó rindiendo y utilizó la puerta como un afilador de garras y dientes. Al final le acabó dando un uso a la inexplorable puerta. Ahora se preguntarán, pero ¿por qué el Bright Dragon Lord no simplemente destruyó el castillo y logró entrar por otra forma a la bóveda? Bueno, esto se debe al hecho de que el Bright Dragon Lord adoraba el castillo de los enanos, ya que se sabe que Ollarsyn Dark prohibió a sus concubinas e hijos de no dañar en menor o mayor medida su castillo, ya que este lo atesoraba bastante y no quería que fuera dañado. También se sabe que el Bright Dragon Lord reconocía la enorme falta de capacidad de construcción de su especie, y referente a este punto, se sabe que Ollarsyn Dark había aceptado la servidumbre de los Quagoas por la posibilidad de tener mano de obra capaz de reparar su castillo. Para su lástima, el nivel tecnológico de los Quagoas era extremadamente bajo, y por lo visto eran incapaces de reparar los daños de su castillo, o por lo menos si eran capaces de repararlos, los reparos se verían feos. Por ello, cuando los Quagoas fueron a pedirle protección contra los enanos, nuestro querido protagonista, el Bright Dragon Lord consideró la idea de reemplazar la servidumbre de los demi-humanos por los enanos. También si hubiese tenido a los enanos como esclavos, podría haber reparado su castillo y pudiera haber abierto la puerta de la tesorería de los enanos. Al final se quedó con ganas de haber sometido a los enanos al pobre Bright Dragon Lord. Y como última curiosidad, según la lista de gobernantes creadas por el autor de la obra Kugane Maruyama, el Bright Dragon Lord se encuentra por encima del príncipe bárbaro del reino de Orestes y por debajo del mazo sagrado, de la princesa Calca Versalles del reino santo del roble. El Frost Dragon es considerado un líder competente al estar por encima de Bárbaro, pero al ser de la clase de líder que se pone a sí mismo antes que su pueblo, el autor lo ha considerado por debajo del Calca Versalles. Que bueno, tanto el Bright Dragon Lord como Calca Versalles, son líderes que pudieron haber cumplido sus objetivos si no fuera por un fallo en su personalidad. En el caso del Bright Dragon Lord era su codicia y en el caso de Calca Versalles era ser demasiado buena. Qué curioso, la verdad, es muy curioso el caso de estos dos gobernantes. También otro dato que nos dejó la lista de gobernantes es que, según el autor, personalmente hablando, el Bright Dragon Lord sería el gobernante más rico de toda la lista. Vaya. Opinión. El Bright Dragon Lord, el más poderoso miembro de los Frost Dragon, un ser muy interesante. Me pregunto qué habrá sido de él si Ainz nunca hubiera aparecido en el Nuevo Mundo. Aunque me lo imagino, pero como mencioné en el primer video del canal de la temática de Overlord, veo probable que su plan de ser el emperador de Acerliesa se vería interrumpido por la rebeldía de los Quagoas y su posible rebelión. Aunque bueno, ¿qué hubiera pasado? El Bright Dragon Lord y su tribu se hubieran podido defender de los Quagoas, o la insurrección de los Quagoas sería suficiente para exterminar a la tribu de Ollarsyn Dark. Cosas que dejan mucho que pensar. Debo de admitir que tuve mis dudas al momento de subir este video, ya que tocaba mucho algunos temas sobre los Dragon Lords, pero bueno, al final lo acabé haciendo. Y también quisiera dar unas disculpas públicas al decir en el otro video, el video de los 13 héroes, que el autor de la obra es Kusuke Maruyama, cuando en realidad era Kugane Maruyama. Unas disculpas públicas, lamento por dar información no canónica dentro de nuestro mundo. Demonios, debí haber dado información no canónica dentro del mundo de Overlord, no de nuestro mundo. Soy una deshonra. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias queridos espectadores por quedarse hasta el final del video. Recuerden que si quieren apoyarme, no duden en dejar un like y una suscribida, como compartir el video al resto de fanáticos del mundillo de Overlord. En cualquier caso, hasta la próxima y adiós.